Bienvenidos al programa donde las máscaras cuentan historias y los pierrotazos dejan eco en la eternidad. Aquí, entre máscaras y caídas, yo, Víctor Hugo, le contaré a mi amigo Joshua las historias que forjaron el mundo de la lucha. Prepárate para entrar en la arena donde el pasado cobra vida y las leyendas nunca se retiran. Y hoy la arena se tiñe de oro y misterio. Un grito silencioso que resuena desde Jalisco. El eco de un jinete solitario que cabalgó por los cuadriláteros del mundo. Exactamente. Hoy desenterramos la historia del hombre que se convirtió en el ídolo más enigmático. El que llegó solo, luchó solo y se fue demasiado pronto. El solitario. Comenzamos. Un jinete solitario cabalga bajo el sol ardiente de Jalisco. No lleva pistola ni sombrero, pero sí una máscara dorada que brilla como el atardecer. En lugar de disparar balas, lanza tijeras voladoras. No busca oro ni venganza, busca justicia en el ring. En el mundo de la lucha libre, donde los villanos abundan y los héroes son escasos, nació una leyenda que no necesitaba de un ejército, porque bastaba con él solo. Hoy, entre máscaras y caídas, desempolvamos la historia del enmascarado de oro, el solitario. Antes de ser leyenda, antes de volar por los aires con la máscara reluciente y un hombre que se volvería mito, hubo un niño. Uno que nació en el corazón de Jalisco, entre dos pueblos que hoy en día se pelean por tenerlo como suyo. Yajaulica y Teocaltiche, perdón si lo dije mal. Su nombre era Roberto González Cruz y vino al mundo el 22 de mayo de 1946. Él era el menor de 7 hermanos, Joshua. Y como suele pasar con los más chicos, creció en la dureza del campo, la bulla de los mayores y sobre todo la sombra de un ídolo que lo marcó desde la cuna, su hermano mayor. Así es, Jesús González, mejor conocido en los cuadriláteros como Otón Banzica. Otón. Ajá. Otón. Yo creo que estaba bigotón. O pasón, sí. Otón no era cualquier luchador, era fuerte, popular en las arenas del occidente mexicano y sobre todo era el orgullo de la familia, el que traía los aplausos a casa. Pero esa admiración infantil pronto se transformaría en un dolor imborrable. Una herida que definiría el camino de Roberto en 1959, cuando tenía apenas 13 años, Otón murió en pleno ring, víctima de un infarto fulminante tras una función en Guadalajara. Yo me imagino algo similar a lo que le pasó al perrito, más o menos. Más... Bueno, no sé, no la he visto. No sé si esté grabada o no. ¿Está? No, pero me imagino que también fue un paro ahí a media. Sí, a medio chingadazo, a medio pierrotazo. Imagínate eso, Joshua, tener 13 años, ser un niño y aún ver cómo tu hermano, tu héroe, tu ejemplo, muere frente a tus ojos. Por el mismo sueño que tú empiezas a anhelar. ¡Torotes! ¿Qué toritos? ¡Torito! Sí, claro, sí. Güey, me recordaste esa... Wow. Muchos se habrían quebrado, muchos habrían odiado ese mundo, habrían renegado de este deporte que les arrebató un ser querido, pero Roberto no. En vez de alejarse, juró continuar su legado. Y no solo eso, juró que lo haría más grande, que llevaría el nombre de los González a la cima, que su sacrificio no sería en vano. Su primer contacto formal con la lucha, con la disciplina impecable del entrenamiento, fue bajo la guía de Joe el Hermoso Velasco, uno de los entrenadores más respetados y forjadores de talentos en Guadalajara. Hola, hermoso. Eres de los de 1500. A los 14. Pablo, ¿cómo lo hace? A los 14 años, Roberto ya entrenaba en serio. Y aunque su complexión inicial no era la más intimidante, porque era delgado, ágil y más pelito que toro. Hablando de Tony. Tenía algo que no se entrenaba: una determinación que podía romper huesos. Una voluntad de acero que lo impulsaba más allá del dolor y del cansancio. Su debut profesional llegó poco después, todavía siendo un adolescente, luchando con el nombre de El Zika II, en honor a su hermano. Zika, muchos lo dicen con C, muchos con S o muchos con Z, dependiendo a quién le platiques o quién le preguntes, te lo voy a decir de una u otra forma, pero se pronuncia Zika. Zika. Era el apodo de Otón. Así empezó, cargando el nombre y en la espalda una promesa familiar que no estaba dispuesta a romper. Las primeras funciones fueron en Tijuana y en las plazas pequeñas del norte del país. Territorio rudo, sin reflectores, donde te enfrentabas a todo. Desde promotores que no pagaban hasta rings que parecían hechos de ladrillo y lona vieja. Pero Roberto aguantó.
Forjó su piel en estas batallas, aprendiendo del oficio desde la base. Y para el 65, cuando llegó a la majestuosa Arena Coliseo de Guadalajara, fue rebautizado. Ya no era Zika. Era tiempo de que Roberto González Cruz creara su propia e inmortal leyenda. Y así, con la inspiración del llanero solitario, de las series gringas que tanto veía la gente en ese entonces, nace el solitario. Una máscara dorada con detalles negros. Pues no se la rompió mucho, que digamos, ¿verdad? Pero Pues ni nosotros. Quedó. Pues era una máscara dorada, completamente traía como la bandita del zorro. Así. ok. Sí, ya. Una máscara dorada con detalles negros, una actitud seria, un hombre que en él adquiriría otro peso. El del hombre que lucha contra todos, el sol. No por obligación, sino porque puede y porque su destreza no necesita de compañía. Ok. Era muy bueno. El solitario no tardó en dejar huella. Para el 66 ya pisaba la Arena Coliseo de la Ciudad de México. Ese templo de concreto donde las máscaras se forjan a golpes y olor a ártica. Es parte del aire mismo que se respira. Yo no te pongo a pensar los bastidores cómo habrán olido. ¿Sabes? Que como que entre su bolsito, pazuco. También se te sale un pedo cagado, güey. Ah, sí, Estás cagando, sí. cabrón. Está pesado el otro güey, no nomás tú. Hay una entrevista de Stone Cold donde le preguntan, oye, ¿nunca tuviste algún accidente ahí en el ring? Y dice, güey, hubo una lucha en la que hice el Stone Cold Stunner. Cuando bajé, me cagué. Entonces le dije al güey, oye, güey, me cagué, hay que terminar este pedo. 1, 2, 3 y se fue en ching. Ni siquiera se tomó su ching. Pues hay 2 videos de Big Show corriendo a medio ring. No sé si fue actuado o no, pero creo creo que me voy. Sí, sí. sí. Sí, claro. No sé si sí fue broma de Eddie o no, en paz descanse. ¿Una? que le da Pero una sí hubo otra en la que sí se fue Ah, corriendo. sí, 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 güey. sí. Que le robaban la comida del Big Show, güey. Sí. Siempre le llevaban comida bien rica y este güey mandó a hacer burritos y no sé qué le puso. Yo creo que pues, no, hay un chipotle uno de ellos que los gringos. Sí, algo que les fue cae. así, sabroso, güey. Completamente. Con su estilo algo ágil, mejor dicho, técnico y su imagen impecable, más parecido a un hombre de cine, a un galán de la época que a un luchador rudo tradicional, Roberto comenzó a llamar poderosamente la atención del público capitalino. Para el 67 ganó su primer título importante, que sería el campeonato de peso welter de Occidente, derrotando a Luis González. Era el primer oro en su cintura Joshua, pero no sería el último ni el más grande. Su estilo era híbrido, letal, la técnica clásica y pulca que aprendió con Velasco, combinada con un vuelo que comenzaba a romper moldes y a sorprender a propios y extraños. Si el santo era el paladín de los niños y Blue Demon era el rudo reformado, el solitario representaba algo nuevo, el rebelde elegante, el galán que no necesitaba hablar fuerte ni gritar para imponerse. Su presencia lo hacía todo. Sí, era un sujeto acá. Sí, era un señor muy... Siempre se paraba muy recto, güey. Nunca bajaba en postura, cabrón. Siempre la miraba en serio. Ni la cabeza. No. Sabía lo que estábamos. Pues sabía lo que le entraba, pues. Ah, sí, claro. Sí. Él sabía lo que iba. Para el 68, el joven de Jalisco se enfrentó a 2 pilares del entonces Consejo Mundial de aquella época. 2 nombres que sonaban a leyenda viva, que era el Rey Mendoza y el René Guajardo. Y no solo los enfrentó, les ganó en las luchas de apuestas. 2 leyendas rapadas por un chamaco de 22 años. Aquello no solo fue una victoria, fue una declaración. A los 22. A los 22, güey. Entonces está bien morrito. ¿Qué estaba haciendo todos los 22? No, güey, pues yo estaba intentando entrar a la universidad a mis 22. Yo estaba intentando pasar como a quinto semestre. Cursos de teatro. Y hasta los 22 me decidí. Ya había entrado a León, pero sale algo. Luego hay un buen de gente que como se martiriza por entrar a una... Sí, no, te voy a los 22 ya le estaba rompiendo su madre a la gente. A él que le gustaron los chingados. Sí. Nunca hubo aquí en Morón y Gato. Ahí no. Yo nunca la supe, influencia. Pero pues tenemos la televisión en ese entonces, nada más. Si hubiese habido escuela aquí cerquita de la que me hubiera enterado, yo creo que se le hubiera terminado entrando, güey. Lo hubiera estado bien. Sí, lucha como tal, ¿no? Sí. Ha habido box, hay taekwondo, pero como MMA, su pinche madre, pero exactamente. Aquello no solo fue una victoria, fue una declaración de guerra generacional, una sacudida del status quo. El solitario ya no era una promesa, era una amenaza, un huracán con máscara. Ese mismo año, con su popularidad en ascenso, comenzó una de las asociaciones más explosivas y a la vez más dramáticas de su carrera. Junto al Ángel Blanco y el Dr. Wagner, formó su temida facción conocida como la Ola Blanca. Aunque eran rudos hasta la médula, su popularidad se disparó como cohete. Eran carismáticos, dominantes y sobre todo, diferentes. El solitario brillaba con luz propia. Sí, era algo muy revolucionario para la lucha mexicana en ese entonces. Estaban jóvenes, traían toda la leche dentro. Traían las ideas.
Eran carismáticos, dominantes y sobre todo diferentes. El solitario brillaba con luz propia, pero era algo que no terminaba de encajar. Él era oro, ellos eran plata y plomo. Un contraste que a la larga sería la chispa de una de las traiciones más recordadas. Y como en toda buena historia de traición, llega el quiebre. En el 72, Ángel Blanco y Dr. Wagner, sus supuestos compañeros, lo traicionan en plena lucha. La Arena México, testigo de tantas glorias y desgracias, fue escenario de uno de los momentos más dramáticos de la época. El solitario, ensangrentado y solo, abandonado por aquellos que debían protegerlo, juró venganza. Y la cumplió. Vaya que la cumplió. Ese mismo diciembre del 72, en un duelo de máscara contra máscara, que paralizó al país, el solitario desenmascaró al Ángel Blanco, revelando el rostro de José Ángel Vargas Sánchez. Aquello no solo fue una victoria, fue una catarsis, un desahogo para la afición, y esto lo consolidó como un héroe nacional, el justiciero que cobraba sus deudas. El rentero. Don Ramón. Tras su ruptura definitiva con la ola blanca, el solitario se volcó al bando técnico, pero no cualquier técnico, Josh. Él era el estandarte de los técnicos con carácter, el que no pedía clemencia ni regalaba sonrisas por compromiso. Con su traje dorado, botas brillantes y entradas triunfales, parecía salido de una película de luchadores, pero con los pies firmes sobre la lona, ejecutando llaves, exactamente, esa es su pose. Ejecutando llaves y vuelos con una perfección que pocos podrían igualar. ¿Sabes cómo te lo puedes imaginar? En el mercado, mamá. ¿Sabes cómo te lo puedes imaginar? ¿Te acuerdas del Ramsés en el Nacho Libre? Simón. Yo creo que del solitario se inspiraron para la imagen de... Ok. ¿Sabes? Un pantalón entre dorado y no corto, Sí, dependiendo la máscara dorada. Sí. Formó alianzas memorables con los Tres Caballeros junto a Aníbal y Villano III, aunque esa sociedad, como las anteriores, también conocería el sabor de la traición. Pero su camino individual siguió acumulando oro. Ganó el campeonato mundial medio de la NWA y el campeonato semicompleto de la NWA, venciendo a titanes como el mismísimo Rey Mendoza y el Rayo de Jalisco. Ah, cabrón, ok. Además, las luchas de apuestas se volvieron su especialidad. Cortó cabelleras de rivales como René Guajardo, otra vez. ¿Guardarán el pelo, güey? Ah, no, a lo mejor un mechoncito, güey. No estoy seguro, así como que te lo quedas. La máscara, igual y sí, ¿no? O sea, ya se la ganaron. Sí, pues claro. Técnicamente, o sea, es como... Yo marcaría un mechoncito de pelo, así como con el nombre de quien se lo pite. A la Bestia Roja y al temible Perro Aguayo. También a un güey ¿Tú guardabas el mechón o la cola completa? También mencionó un güey que le decían el Lassie. Y sumó máscaras a su colección. Y en una época donde perder la máscara era casi perder el alma, la identidad del solitario se convirtió en un coleccionista de identidades. Un saqueador de secretos enmascarados. Güey, pues les quitaba el precioso. Peleabas más que nada, o sea, tenían que defenderlo. Era una época en la que la máscara era tu cara, güey. Sagrado, Era tu güey. rostro, ajá. La mayoría de los luchadores empezaron con máscara. Ya de ahí, pues los que la perdieron conforme el tiempo, pues fue decisión propia. Unos les duró más, otros. ¿Quién te recuerdas ahorita así recientes? El Andrade, el Santos Escobar. ¿La máscara? No, que la perdieron o se la quitaron por gusto. El Alberto el Patrón también se la quitó por gusto. Ándale, ese güey, es lo que te iba a decir. Ese güey creo que se lo había quitado por gusto. El público lo adoraba. Las revistas de lucha libre lo ponían en portada una y otra vez. Era técnico, sí, pero tenía ese aire de divo, de estrella inalcanzable. Fue, sin duda, el primer luchador que no solo vendía entradas, vendía estilo, presencia y fantasía pura. Ya vendió el personaje, pues. Sí, se lo sabía bien. A principios de los 70, el solitario llevó su talento más allá de las fronteras mexicanas. Su arte, su mística, cruzaron el Océano Pacífico y llegó a Japón, donde enfrentó a figuras tan emblemáticas como Tiger Mask y Tatsumi Fujinami, no sé cómo se pronuncia. En cada presentación internacional se le reconocía como un verdadero embajador de la lucha libre mexicana, un digno representante de nuestro estilo. Para el 75 dio el salto a la Universal Wrestling Association, la UWA, una de las empresas más importantes de México en ese momento, donde fue pilar fundamental y donde su figura se agigantó aún más. Ahí ganó el Campeonato Mundial Semicompleto Junior de la WWF, título avalado por esa misma empresa, pero defendido en México, y el Campeonato Mundial Semicompleto de la UWA. Sí, o sea, trae currículum. Sí, o sea... Está pesado el solitario, güey. Está... Por eso era solo. Por eso no ocupaba a nadie, No güey. ocupaba a nadie. Él solito se encargaba de hacer todo, güey.
En la UWA, sus rivalidades se volvieron épicas. Duelos memorables contra Fishman, contra el Eterno Kanek, contra el Signo, Babyface y otros que consagraron su estatus como una superestrella de calibre mundial. Pero quizás el duelo más memorable, el que daría cierre a una de las sagas más dramáticas de su carrera, fue en el 85, cuando desenmascaró finalmente a su viejo enemigo, su traidor de la ola blanca, Dr. Wagner. Así se la enchiló. Sí, claro. No te digo que al final, porque pues no sé, ¿verdad? Así se la enchiló. Lo buscó, lo cazó, lo venadeó y vámonos, tu mascarita. Pero ya no, nadie lo había desenmascarado. A Wagner no. En el 85, como te digo, desenmascaró finalmente a su viejo enemigo, su traidor de la ola blanca, el Dr. Wagner. Más de 15 años después de la traición, el solitario cobraba la deuda en una de las batallas de máscaras más esperadas de la historia de la lucha libre en México. El círculo se cerraba. Casi se aventaban la de 17 años, güey. Claro. La venganza, servida en frío, con la máscara de su rival como trofeo. Ahora bien, la vida de un gladiador, Joshua, es una de sacrificios y el cuerpo es inevitable inevitablemente pasa factura. En el 86, apenas con unos meses después de su triunfo sobre Wagner, durante una lucha en Monterrey contra Sangre Chicana y el mismo Fishman, el solitario sufrió una grave lesión en la zona abdominal. Se quejaba de un dolor agudo punzante, pero como buen profesional terminó la lucha. La pasión, la adrenalina lo mantuvieron en pie. Días después el dolor se volvió insoportable y fue operado por una presunta úlcera intestinal, pero algo salió mal, muy mal. El 6 de abril del 86 a los 39 años, una edad en la que muchos luchadores aún están... 39 años. 39 años. Y ganó todo lo que me habías dicho hace rato. Traía una carrera... 39 años. Sí, traía una carrera tremenda. Y eso que no te estoy contando todas las máscaras que... Sí, estamos desglosando pues lo rápido. Como lo, pero el simple hecho de que me platicaste UW, NW, NWA, WWF, güey. Pues es que cuando eres cabrón, güey. A los 39 años, una edad en la que muchos luchadores aún están en plenitud de su carrera o planeando sus últimos años gloriosos, Roberto González Cruz, nuestro enmascarado de oro, falleció en el quirófano. Oficialmente se habló de un paro cardiorrespiratorio tras complicaciones postoperatorias. Sin embargo, con los años surgieron teorías, como suele pasar con estas grandes leyendas. Una mala praxis, negligencia médica, una infección que no fue tratada a tiempo. Dejaron unas pinzas adentro. Le revolvieron las tripas, sí. La niebla del misterio siempre persiguió a El Solitario. Incluso en su muerte, y para añadir más leña al fuego, en diciembre de 2024 se divulgó que el acta de defunción registrada marcaba como causa una neumonía estafilocócica bilateral, lo cual Joshua contradice la versión oficial en aquel entonces. El misterio sigue ahí, como una sombra perpetua sobre su partida. Como una moneda al aire. Más o menos, así como de ¿qué fue? ¿Fue esto o fue lo otro? Sí. Lo cierto es que el mundo de la lucha libre perdió a uno de sus máximos ídolos, la Arena Coliseo, la Arena México, Tijuana, Monterrey, Guadalajara. Todas las plazas vibraron con tristeza, las revistas se vistieron de luto, las funciones comenzaron con minutos de silencio, un silencio que era eco de un grito ahogado por la pena. El Solitario fue más que un luchador, fue un símbolo, representó una generación que necesitaba un nuevo ídolo, un nuevo tipo de ídolo. Representó a una generación que necesitaba un tipo nuevo de ídolo. Representó a una generación que necesitaba a un nuevo tipo de ídolo. Uno fuerte pero humano, elegante pero rudo cuando hacía falta. Era el carisma personificado, el que no necesitaba acrobacias circenses para emocionar. No fuera portugués porque no la falla, señores. No la falla. No sé cuándo van a subir este episodio, pero este chiste, hasta que llegue el episodio 8, le van a entender siempre. Su estilo influyó en generaciones enteras y sí, tuvo un heredero directo, su hijo, el hijo del Solitario, quien ha llevado el nombre y la máscara con orgullo, aunque siempre bajo la imponente sombra del original. Y la historia no termina ahí, porque la leyenda sigue escribiendo, la sangre sigue corriendo. Y hace muy poco, el 2 de julio del 2025, de este mismo año pues, para ser exactos, el hijo del Solitario anunció la llegada de la tercera generación. Presentó a su propio hijo, quien ahora llevaba el nombre de El Solitario Jr. Ese distintivo que anuncia al heredero, el que sigue la tradición.
Y en un gesto de gran respeto y orgullo, el hijo del solitario ha decidido que él mismo, a partir de ahora, será conocido simplemente como el solitario. Para que su hijo pueda llevar con honor el apellido de la leyenda. Sí, porque si no... Sí, pues se va degradando, por así como que se va recorriendo, ¿no? Sí. Sí. Su figura ha sido y sigue siendo homenajeada en documentales, programas, portadas de revistas y colecciones. Su nombre sigue apareciendo en cada lista de los más grandes y su máscara dorada se convirtió en un ícono cultural. En un símbolo de la lucha libre mexicana. En 1996 fue incluido en el Wrestling Observer Hall of Fame, uno de los pocos mexicanos con ese honor. Un reconocimiento póstumo a su inmensa contribución. Y aunque en vida no tuvo quizás todos los reflectores que merecía, en muerte se volvió eterno. El hijo del solitario cuenta que él no sabía que su papá era luchador hasta que un día... Sí. Así de cabrón protegían su identidad en aquel entonces. Cuenta que él no sabía que su papá era luchador hasta que un día lo vio en su habitación abrochándose las botas y que al darse cuenta su papá pues, le cerró la puerta así de... ¿Qué anda viendo? Hocico. Así mero. Así de exigentes eran con el cuidado de sus personajes en aquel entonces. Traigo prisa, luego hablamos. A veces, la grandeza de un ídolo se esconde no solo en sus triunfos, sino en las pequeñas historias que susurran en los vestidores o se gradúan en el corazón de los más cercanos. El solitario, con su aura enigmática, también acumuló anécdotas que hoy, a través de la voz de su hijo y de otros colegas, nos permiten asomarnos un poco más al hombre que estaba detrás de la máscara. Una de las revelaciones más impactantes y que su propio hijo Roberto González Jr. Ha compartido con el paso de los años es la verdadera causa de muerte de su padre. Contrario a la creencia popular de que fue por complicaciones postoperatorias de una lesión en el ring, Roberto Jr. ha sido enfático en que su padre falleció a causa de una bacteria, un estafilococo dorado. Imagínate. O sea, qué irónico, ¿no? O sea, un estafilococo dorado. Los pulmones de la leyenda estaban llenos de pus y su madre, la esposa de Roberto, debía limpiar una herida abierta en su codo, extrayendo un líquido infectado. Esta verdad, guardada por años, pinta un cuadro más crudo y doloroso de sus últimos días. Un calvario silencioso, muy diferente a la imagen del gladiador invencible. No quiso ternura, güey. No quiso causar lástima, yo creo, güey. No quiso que se compadecieran de él, que lo miraran. Así como de... Hasta donde se me pegue mi chingada. Sí. Así como de que no lo voltean a ver hacia abajo, güey. Siempre hacia arriba. Entonces, que se quiso ir con esa dignidad. Exacto. El hijo del solitario también nos ha permitido entender la profunda conexión y el peso del legado que cargó. Al haber perdido a su padre a los 14 años, no tuvo el privilegio de ser entrenado directamente por él. Sin embargo, afirma que todo en su estilo, desde cómo se vestía hasta sus movimientos, eran una creación y una extensión del arte propio de su padre. Era una conexión más allá de la enseñanza formal. Roberto Jr. Incluso se considera el hijo consentido de su padre, recordando con cariño cómo el solitario lo aliviaba. A pesar de sus travesuras y regaños. Contaba que él era el único que lograba levantarlo por las mañanas y sabía exactamente cómo preparar su café o qué palabras usar para motivarlo a entrenar con la máxima intensidad. Esos pequeños detalles nos muestran un solitario padre más allá del personaje. Otros gigantes de la lucha libre también guardan sus propias memorias. Blue Demon, por ejemplo, describía al solitario como un gran amigo, un hombre de físico admirable, valiente y con una astucia de gato. Decía que el solitario resolvía cualquier contrariedad en segundos y que padecía una enfermedad de la que, fiel a su espíritu enigmático, nunca hablaba. Por su parte, Tinieblas, al ser cuestionado sobre si el solitario era mejor que el santo, con su particular sabiduría, afirma que el solitario llenaba de alegría a la gente y lo respetaban mucho, forjando una trayectoria diferente a la del enmascarado de plata, más enfocado en el ring que en la pantalla grande o las revistas. Y para dar voz a la afición, te contaré la anécdota de un fan que siendo joven logró colarse en una arena. Recuerda vívidamente un lance espectacular del solitario. Un misil de ojiva dorada. Así le decía. Lanzándose... Por eso el estafilococo. Lanzándose en un tope suicida. Pero la anécdota más curiosa fue que mientras el solitario subía al ring con su agilidad característica, el fanático estaba tan cerca que la rodilla del ídolo lo golpeó accidentalmente. En un costado, dejándolo sin aliento, a punto de perder el conocimiento, mientras la multitud rugía, ajena al pequeño... ¡Órale, por pendejo! Básicamente. Finalmente, un dato que añade una capa más al misterio de la máscara. Mientras muchos creemos que el nombre de El Solitario surgió por el llanero solitario, el propio Roberto González Cruz, en una de sus raras entrevistas, aclaró que su padrino y promotor de Guadalajara, Ray Plata, fue quien le puso el nombre.
Según él, no fue por el personaje del llanero, sino por la esencia de su propio personaje de héroe de color blanco. Esto nos deja una reflexión. Incluso las leyendas más conocidas guardan sus propios secretos sobre sus orígenes. Hay que guardarse 2, 3 cosas. El solitario nos enseñó que no necesitas un ejército si tienes convicción, que puede ser elegante y feroz, justo y despiadado, técnico y espectacular. Nos enseñó que incluso las tradiciones más profundas pueden ser catalizadores para la grandeza y que la lucha libre no solo se pelea en el ring, sino en la vida misma, en cada decisión, en cada caída y en cada levantamiento. Y aunque su carrera fue cortada antes de tiempo, su historia, su aura de misterio y su brillo dorado siguen inspirando a quienes alguna vez soñaron con ponerse una máscara, subir al ring y luchar solos contra el mundo. Porque al final, las leyendas pueden morir, pero los íconos, los que brillan de oro, los que dejan una marca imborrable en el corazón de la gente, esos jamás desaparecen. Porque solos llegamos y solos nos vamos. Así mero, sí, eso sí. Excepto los que son gemelos. Eso sí llegan. Uno enseguidita por segundos del otro, güey, pero van de a 2 o 3 o... Nos vemos, amigos. Nos vemos, cuídense. Muchas gracias. Esta fue la historia del solitario. Suscríbanse, por favor. Déjenos un comentario y síganos en nuestras redes. Síganos.